nosotros estudiamos historia siempre pensando que la historia es la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna. Y yo en el librito Astolfi, en mi colegio secundario Domingo Faustino Sarmiento, leí esa historia mundial, que era una historia de Astolfi, que era un autor antiguo que quizás ya nadie conocerá, pero era tal cual la historia inventada por los románticos alemanes al fin del siglo XVIII, y que Hegel supone su máxima expresión definitiva. La edad antigua, la edad media, que queda entre la antigua y la moderna, y la edad moderna. Esa es una pura invención eurocéntrica que no vale más que para Europa. Además, el feudalismo de esa época vale solo para Europa. No hay ninguna otra sociedad feudal en ninguna otra parte. Mientras que Europa era feudal, el mundo árabe era un mundo mercantil que no tenía nada de feudal, y además era completamente universal, sin fronteras. Iba desde Marruecos, veremos enseguida, hasta Egipto, y hasta Afganistán, y hasta la India, y hasta Mindanao en Filipinas, de tal manera que iba del Pacífico al Atlántico, y era completamente universal, mientras que Europa era feudal. Entonces, es necesario tener otra visión de la historia, de todo, pero además de la política. Y en esa visión debe entrar nuestra primera historia de los pueblos ancestrales americanos en un lugar exacto y no el contexto del así llamado descubrimiento. Entonces yo pienso que hay tres grandes estadios y realmente la modernidad comenzará en el cuarto, y desde ahí entonces podré comenzar después el tema. Va a ser un bosquejo. La primera edad, y la política comienza fuerte desde esta primera edad, y voy a usar un poco la representación para simplificar, para dar como una visión histórico-geográfica. Dice Hegel, la historia va del este hacia el oeste, y Europa es el fin y el centro de la historia universal, del este hacia el oeste. Lo que pasa que al sur de Turquía y lo que es la Mesopotamia, justo el Irak, este Irak tremendo, pues ahí se dieron las más altas culturas que conocemos hace 6.000 años, 5.000 años. Los grandes códigos, primero de derecho político, se dio desde los primeros grandes reyes en el tercer milenio, y después el código de Hammurabi. Entonces tenemos la Mesopotamia empezando la historia de la política ya explícita con los grandes primeros códigos, y ahí, que dice, no se escucha bien. Oye bien, ponelo más cerca de la boca. Más cerca de la voz, así. Pero ya casi me voy a comer. ¿No pueden aumentar el volumen? Digo. Tampoco, no creo que va a funcionar. Peor. Ahí nomás nos podríamos quedar ya en un primer capítulo, y entonces ahí tenemos el código de Hammurabi, cosas increíbles porque todavía tenemos algunas pautas de aquella sociedad. El Egipto, 3.000 años antes de Cristo, de la cual tenemos tantos elementos que usted no se imagina, antropológicos, jurídicos. Me decía Samir Amin, un gran pensador egipcio, pero que vive en Senegal, el primer estado de la historia universal, hace 5.000 años, fue el estado egipcio. Pero no había tiempo. Luego tendríamos que ir a los primeros grandes reinos de la India, en el río Indo, que hoy es Pakistán, y luego ir a la China, que va a tener la densidad máxima poblacional y aún civilizatoria hasta el 1800, es decir, hasta la revolución industrial. Y de ahí no puedo menos que después irme a Mesoamérica, con los aztecas y los incas como gran cultura urbana, y los incas, de los cuales nosotros, nuestra Mendoza, es el sur de ese imperio, porque hay que ir a Uspallati y ver el camino del Inca y el puente del Inca, y de dónde vienen esas cosas. Yo siempre digo, allá en México, en el norte, pues yo vengo del sur del imperio Inca, que es Mendoza, así es como nacemos. Voy a decir bien cómo estoy haciendo la cosa para la historia. América Latina, o mejor, los pueblos originarios, debo decir que dentro de paso, como hace 3 semanas di un curso en Bolivia, pues me regaló la Universidad
Mayor de San Marcos, de la cual soy doctor, pues este saco que estoy llevando, que allá le dicen de otra manera, es un poco a lo Evo Morales. Así que terminaré en él para empezar mi discurso teórico. Así que lo traje simbólicamente para eso. Hay entonces que mostrar, como ustedes ven, que la historia no va del este hacia el oeste, sino que la historia del Neolítico fue del oeste hacia el este, querido Hegel. Es justo a la inversa, por lo menos el Neolítico. Después la historia no termina ahí. Y este es el lugar de nuestras culturas porque es el extremo oriente del oriente. Nuestros indígenas, nuestros pueblos originarios, vienen del Asia y son asiáticos en todo. En sus lenguas, en sus rostros, antropológicamente hablando, en sus cultos. Y bueno, la última parte de esto es que el Pacífico Sur, desde Samoa a Nueva Zelanda y Australia, y los mapuches, son una gran cultura polinésica con la misma lengua y con instituciones guerreras. Caupolicán era un toqui, tal cual como en Samoa o como en Nueva Zelanda. Y por eso entonces que nosotros estábamos unidos a aquel continente en nuestra primera historia. Y esto ya es importante en enseñanza, porque decía hoy en un lugar, nuestros pueblos amerindios no son el contexto de la conquista o del descubrimiento, sino que estaban ahí cuando llegaron. Por lo tanto, no hay tal descubrimiento, sino la invasión de este continente, que es muy distinto.